El camino a Emaús en 40 días. Capítulo 5. Héroes de la hora final. Matusalem, hijo de Enoc, era un fiel creyente. Él abrazó la enseñanza y fe de su padre, y era pregonero del mensaje de justicia. Ante la creciente ola de maldad, Matusalem, al igual que su padre Enoc, cooperaban conmigo en todo mi plan referente a ellos, y también aquellos, antes de ellos, que me honraban, y así se evitó en ellos la depravación de adoración de los descendientes del primer asesino y rebelde. El ejemplo puro de Abel, estos lo imitaron, pero los de dos pensamientos siempre desean la adoración a su modo, y para estos la adoración según Caín, que éste les enseñó, era deleitosa para ellos, pues siendo amantes de la violencia, la depravación moral, la difamación, orgullosos, amadores del placer, el sentimentalismo, dilatadores, no se querían sujetar a mi ley de gobierno, que es paz, razonamiento, donde mis deseos de vida para vosotros son supremos, donde la humildad, verdad y la disposición en cumplir el deber lleva al dominio propio que controla los impulsos carnales. Esto es impensable para los que profesan la religión de Caín, filosofía serpentina, opuesta a la filosofía celestial. Mas todos tomando la decisión por sí mismos, unos avanzaron en el bien, y la mayoría avanzó en el camino del mal. Y así luchando estos últimos para infestar a los según ellos ridículos, los mofaban, les incitaban, burlaban y les acercaban sus malas costumbres, buscando ellos de toda forma acercarse a ellos para ver cómo podían contagiarlos con su mal proceder de malignidad mortífera. Así como desde Adam y Set y todos los valientes de fe que veneraban mi nombre y mi ley de gobierno, el hijo de Enoc se levantó entre mis leales y cuidóse del contagio mortal. Levantaba la voz a sus familiares infieles y, apartándose al determinar que ya había dado toda su exposición entre ellos, se mantenía en comunión conmigo. Mi voz de advertencia se dejaba escuchar, y la descendencia de Caín no era ajena a la descendencia de Set. Campaña fuerte contra estos se levantó en la llanura, para así evitar que alguno escuchara la voz de súplica y volviera a la senda antigua, cuando mis heraldos de fe exponían mis palabras a ellos. A esto se le sumó Noé, hijo de Lamec, y este hijo de Matusalem. Noé era sensible a mis mandatos, muy temeroso de obedecer mi ley. Me buscaba en forma tal, y dirigía de tal forma su casa, con temor y temblor en mis dichos, que me les revelé y les expuse mis designios. No le escondí mi plan de acabar con aquella raza malvada y perversa, que día a día iban de continuo al mal, de tal forma que, en sus depravaciones y negrura de pecado, las amalgamas no se hicieron esperar, pues el maligno les instruía en toda destrucción de mi maravillosa creación. Les hacía sentir fuertes y poderosos con cada cruce espurio, invenciones esclavizantes de ellos mismos, sin ellos pensarlo. Les hacía sentirse como dioses sin serlos, solo para llevarlos entretenidos hasta su destrucción, y destruí mi imagen en el hombre que había creado. Pero mis fieles, apartados, se mantenían firmes en mí, y así, estos para ellos disidentes, mantuvieron evidencia ante el mundo y el universo, que mi ley de gobierno es buena y totalmente cumplible para el mortal. Así Enoc, antes de llevármelo, dio testimonio fiel y verdadero ante aquella generación infiel. Su prédica era revestida de la atmósfera celestial, y muchos que escuchaban su corazón se enternecía. Mas luego de escuchar, se asociaban con los incrédulos, y volvía a endurecerse su corazón. Así, al revelarle a Noé mis designios y tomarlo como arquitecto, muchos fieles se le sumaron en la gran obra, en una extensa llanura, a vista de todos los que quisieron ver.
Entre los ayudantes, su familia que creyeron fielmente y avanzaron en esta importante y enorme tarea. Enoc al ser trasladado fue una prueba fehaciente de que, a los míos, yo no les abandono y de que deseo que vivan conmigo eternamente, y este evento entre los creyentes los impulsó con más vigor a darlo de testimonio a otros. 120 años de arduo trabajo, donde cada día el sermón viviente era una evidencia ante aquella generación incrédula y perversa. Muchos creyentes se sumaron a la causa. Mis heraldos, a mi lado, eran guerreros contra el mal, es decir, contra el archiengañador y sus secuaces. Palabras de odio, desprecio, de difamación, repercutían en los aires ante el trabajo fiel de Noé y todos mis hijos fieles que ayudaban en la construcción de la enorme embarcación. Mientras la persecución les rodeaba día a día, ellos se mantuvieron firmes en su deber y sus pensamientos cautivos en mis palabras. Avanzaron por fe y no por vista, por convicción y no por emoción, por conversión y no por miedo. Allí el cansancio llegaba, mas no el desaliento, y solo cesaban la obra para celebrar el santo sábado, conmigo en las montañas, mientras ángeles custodios custodiaban la construcción del arca, de los ataques de los perversos, instigados por el maligno destructor. Esta raza dotada de gran inteligencia, pues no distaba mucho de haber salido de mis manos, era de gran tamaño y de intelecto más fuertemente dotado que la generación actual. Sus invenciones, todas eran para el más fuerte esclavizar al más débil, o al que ellos denominaban superior, pues sus jerarquías eran según su grado de maldad, según la posesión maligna que les controlaba. Así, muchos de los que se mantuvieron fieles, los puse a descansar, antes del fin de aquella generación mala y perversa, pues dieron la medida de la fe, la verdad y la justicia por mi poder, y les tengo reservados la corona de la vida en mi gran día. Noé se entristecía cada vez que uno de sus ayudantes justos descansaba, mas le dejé saber que por amor era esto, para que ya su faena, en un mundo de pecado, acabara y así éste estuviera allí, reservado para la vida eterna, cuando yo viniera por ellos en mi segunda venida. Así Noé fue consolado con la muerte de aquellos santos, pues al terminar el plazo de los 120 años, el arca, aquel barco enorme que yo mismo diseñé, estaba terminado y junto a él solo 7 personas fieles, y todos los demás eran incrédulamente perversos. Al ver los incrédulos que solo permanecían allí, Noé y su familia, y que todos los demás habían muerto, las palabras de sarcasmo y grande burla resonaban por doquier. Estos perversos habían hecho grandes inventos, que los de hoy solo son un pálido reflejo y se sentían poderosos. Muchos sobresalían más que otros en estatura, y estos eran sus guerreros predilectos. Máquinas de sujeción de otros. Mi naturaleza estaba siendo arruinada y explotada, y el intelecto con el cual dote al mortal iba solo para la complacencia de su yo mórbido carnal. Analizaban y estudiaban la naturaleza no para obrar acorde a ella, sino para dañarla en sus maléficos propósitos. Así que, cuando todo estuvo listo, comenzaron los preparativos de preservación de vida dentro de aquella enorme embarcación. Plantas, alimentos, agua para ellos, y los animales, que en M.I. misericordia salvaría. Así, cuando todo preparativo necesario para todos fue hecho, mis ángeles llevaron los animales creados por mí, y en la cantidad necesaria, según cada especie, al gran barco. Cada paso preparativo era una prédica a aquella generación incrédula y perversa. Siendo una generación que vivía cientos de años, donde 100 años era juventud, no querían aceptar el creer
que si no entraban al arca morirían. Así, el loco y fanático eran, entre otras palabras, lo que le gritaban a Noé y su familia. Noé llevó consigo toda clase de semillas que pudo para preservar su especie, pues los enormes árboles, la vegetación tan preciosa con tantos dones alimenticios y majestuosas flores, todo iba a ser barrido de la faz de la tierra por causa de la maldad del hombre. Así llegó el día en que di la orden a Noé y su familia de entrar al arca, luego de tanto trabajo y lucha contra la incredulidad. La orden fue dada de cerrar la enorme puerta, y allí quedaron esta fiel familia. Ahora sí, aislados por completo de los infieles perversos, pues mi mano cerró aquella arca. Los incrédulos malignos se acercaron, le gritaban toda clase de insultos, mas la suerte ya estaba echada y ellos no lo notaron. El tiempo de gracia durante esos años de prédica había sido despreciado por ellos pese a toda evidencia, y ahora que la gracia había acabado, aún se sentían fuertes y poderosos, invencibles y seguros. Algunos se intranquilizaron, pues las palabras de Noé y los otros repercutían en sus mentes, las súplicas al arrepentimiento, más los jefes de estos. Aquellos que le lideraban, les acallaban la conciencia de que todo estaría bien, que ellos eran más, y que eso denotaba que ellos tenían la razón, que ellos estaban en libertad, con todos los beneficios de toda la extensión de la tierra, y que Noé y su familia eran los que estaban mal, allí encerrados como animales, en un corral junto a animales que pronto los devorarían. Así acallaron a los inquietos y todos asintieron a estas palabras, pues su convicción y conversión nunca fue para conmigo, ni con las palabras que di a ellos a través de mi siervo. Una semana completa estuvo allí Noé y su familia dentro del arca, en tierra seca, escuchando las burlas de aquella generación perversa que también eran parte de su familia. Así llegó el momento de ejecutar la sentencia, y las aguas de los cielos y de los abismos brotaron sobre aquella generación cruel y malvada, elevándose éstas así, de tal forma que ninguno que respiraba sobre la faz de la tierra sobrevivió. Así es la suerte de aquellos que siguen mandamientos de hombres antes de mis designios divinos. El gran barco custodiado por mis santos ángeles fue resguardado, hasta que fue sentada por mi poder, donde permanece allí como evidencia el mundo presente sobre la superficie de la tierra, como testimonio al mundo de que yo, al que me obedece, le preservo la vida, pero que no tendré por inocente al culpable. Fue un gran dolor para mí el hacer esto, y juré por mí mismo a mi siervo Noé, que nunca más destruiría el mundo por agua, y para sellar mis palabras, puse un arco en las nubes como señal entre mí y los hombres, y así será hasta mi segunda venida. Noé y su familia fueron los únicos por un tiempo en la nueva tierra, ahora un pálido reflejo de lo que era. Yo los bendije, y les ordené fructificar y que se multiplicasen, y que no tuvieran temor a los animales, pues yo pondría temor en estos para con ellos. Le especifiqué su alimentación, de lo que debían y lo que no debían comer, para que así les fuera bien, y mi bendición estuviese sobre ellos. En mi infinito amor, preservé ante el embate de las aguas algunos árboles grandes y pequeños para las generaciones existentes, y así les hice brotar de entre medio de las rocas, pues mi amor por la humanidad es grande, mas el tolerar, la maldad siempre tendrá un límite. Hoy de igual manera será, mas no por agua, sino por fuego, y ya no más el hombre será mortal. Siendo así,
debe el mortal tomar muy en serio su salvación, pues el tiempo de gracia tiene un fin y está en curso. El pecado del pasado está en casi culminante repetición, y el fin llegará más pronto de lo que pensáis, estéis listos o no. Desechar las palabras de advertencia, desfigurar la obra de mis manos, el progreso de engaños, esclavitud y corrupción, la liviandad ante los pecados viles, hacer lo ilícito como lícito, el apetito desenfrenado y pervertido, el culto a la complacencia propia, fomentando el crimen y la idolatría, era su orden del día. La voz de súplica se escuchaba. Los ángeles ministradores las impulsaban. El otro consolador las introducía en las mentes, el ruego de morir a la complacencia carnal mortal y vivir vidas santas. Apartados de la infestación del mal, estaba ante ellos, al igual que está hoy ante vosotros. Aquella generación eran ligeros para aprender lo malo y lentos para hacer el bien. Luchaban contra la palabra de verdad y la aclamaban como espuria. Igual como fue en el tiempo del Noé, así es hoy y será hasta el fin. Mas los entendidos entenderán y serán preservados del día de mi ira, donde allí el mal perderá su poder y existencia para siempre, pues yo soy el único que puede deshacer las obras del mal para siempre. Mes 2, Tiempo del Eterno. 29 del mes 4 de 2025. Día 5.